Educación siempre es un tema. Mira, de hecho, justamente hoy nuestro lema para jugar con los oyentes es qué métodos aplicás o aplicarías si tuvieras hijos o aplicabas si tenías para que no falten en la escuela. Qué Viste buen que tema. la rata, el hoy la fiaca, el hoy no tengo ganas. Y ahí surgen de todo tipo de metodologías. Claro, claro. Y En dependerá ningún del lado, paso del tiempo también, claro, en ningún caso, salvo alguno que dijo que lo agarra de la oreja, le debe pegar una retorcidita, no está la violencia como método. como método. Pero, y hablábamos antes fuera del aire, en la escuela como en la vida a veces hay violencia, ¿no? Y es Exactamente. un tema como para tratarlo. Sí, sí, es bueno, un tema que podemos conversar un poco y para empezar a pensar Ujú. en esto. ¿Qué pasa en la violencia en la escuela? ¿Sí? ¿Qué está pasando con diferentes situaciones de violencia que aparecen en todos los niveles A ver, de la primero, escuela? ¿cómo se caracteriza la violencia? Porque, digo, peleitas entre compañeros hubo siempre, no digo, no sé, no sé, discusiones. A veces ronda de chicos pasaba antes que cuando había dos agarrándose a cachetadas, a trompadas. ¿Eso es violencia? ¿Qué se caracteriza como violencia en la escuela? Está buena la pregunta porque sirve para hacer diferenciaciones. Ujú, En realidad hay como muchos tipos de violencia, como en la sociedad y en la escuela. claro. Y dentro de la escuela podemos hablar de una violencia física que puede ser golpes o puños, Ujú. cosas que pueden suceder. Puede haber también violencia psicológica, que es la que está como más escondida, pero que en realidad también pasa muchas veces. Ujú. Cuando uno habla de violencia en la escuela, uno tiene que hablar de todos los ámbitos, no es solamente la violencia entre pares. Claro. Cuando uno habla de violencia, habla de todos los que forman parte de la institución. Entonces Ujú, ahí uno puede hablar de familias, de docentes, de estudiantes, digamos, como amplio. ujú. Entonces uno empieza a hacer diferenciaciones. Y por otro lado tenemos lo que uno comúnmente llama el bullying o el acoso escolar, que es diferente a la violencia que uno puede mencionar como casos aislados. Claro, una Entonces, cosa es la violencia entre, bueno, mencionamos recién, entre pares, no sé, dos compañeros, dos compañeras que de pronto eligen dirimir sus diferencias de esa manera. sí, Después veremos si está bien, está mal, qué se hace y qué no se hace. El bullying es otra cosa totalmente distinta. exactamente distinta. Y a veces se usa como sinónimo. Ujú. Porque a veces uno escucha que dice, bueno, o mi hijo sufre bullying o algo así, y en realidad es violencia, Claro. que tampoco está bien, ¿no? No es que uno sea eh, como quitándole la importancia al otro, sino son dos cosas distintas. Cuando hablamos de bullying, hablamos de algo sostenido en el tiempo, repetitivo. Tiene que ver con la violencia, que ahí también puede ser psicológica, puede ser física, Ujú. eh, digamos, hay como diferentes tipos, pero es sostenida en el tiempo y siempre el bullying es entre pares. En realidad es un acoso entre pares, pero que se da donde hay siempre un sujeto que es víctima de el acoso de otros, ¿no? En Hay esto, uno que no se defiende, que no sabe cómo que no defenderse. sabe cómo defenderse, que no tiene a veces herramientas necesarias para defenderse. Ujú. Muchas veces el que hace algún tipo de bullying o de acoso también es víctima en otra situación. No es que Ajá. uno siempre habla como que uno nace agresor. No es un pervertido malo, Claro, claro, no. diabólico. No, no, sino que cuando en la escuela se aborda alguna situación así, uno aborda de todos los actores. Claro, Porque hay también que está, analizar por qué el que hace bullying lo hace. Debe haber una causa anterior. claro, y que no solamente están el que hace bullying y el que recibe el acoso, digamos, Ujú. sino que también aparece una tercera figura que aparece que es los espectadores, Claro. los que saben y no dicen nada, Hay una ¿no? cierta complicidad ahí. Claro, están los que saben Ujú. y a veces por miedo de que después les pase a ellos o por algo no lo dicen. Y también están los que colaboran, ¿no? En esto de que alientan Ujú. al que hace bullying para que continúe. O sea El que que hay el varias que se ríe figuras. de esa cargada o de esa Exact- agresión. exactamente. Y está la figura que normalmente tiene como esto que vos decías, una debilidad Ujú. que no le permite defenderse o hacer frente y a veces no le permite contarlo.
que ese es el mayor problema, porque cuando se dan estas situaciones de acoso sostenidas es porque nadie, digamos, no hay un adulto que sepa, Claro. en general. Y hoy en día pasa mucho por las redes. Hay También mucho el ciberacoso. ciberbullying. Claro, el O ciberacoso, ciberacoso. el ciberbullying. Sí. Siempre recordemos que no es que yo me enojo con vos y te mando un mensaje Ujú. maltratándote. Sí, que eso también es una violencia. Está bien. eh, Pero a es través de mano a las mano, redes. digamos, entre una persona contra otra. Claro, tiene que ver con eso. El tema es cuando esto se sostiene, Ujú. que yo estoy todo el tiempo, a lo mejor te saco una foto y hago cargadas en El- base a eso y lo voy sosteniendo y genero que todo el mundo Claro. se burle de esa persona o que queden comentarios o invento, por ejemplo, algo falso y Claro. lo publico. Es que con esta metodología de la facilidad que hay para difundir este tipo de, sea una foto, un comentario o información sobre algo, es fácil viralizar eso. Y una vez que Se viralizó, después, claro, no es tan fácil. Y por más que van avanzando las leyes, Ujú. no hay tantas leyes como para frenar esto desde lo legal, digamos. Claro. Una vez que se viralizó, pasan estas situaciones. Y muchas que los adultos no nos enteramos, como los adolescentes, por ejemplo, tienen varias cuentas o cuentas secundarias o perfiles que son anónimos. Sí. Aparecen mucho de estas situaciones de violencia que uno ni se entera. ¿Y cómo hay que hacer entonces? Bueno, Digo, digamos, pensando desde el punto de vista de tratar de evitar o cesar situaciones de violencia. sí, eso es importante porque aunque uno no lo sepa, pasan muchas cosas y a veces acá en nuestro pueblo que uno lo ve, digamos, como más chico o que uno a veces piensa que no puede pasar, pasan también En los estas pueblos somos situaciones. todos buenos, no pasan estas cosas, claro. Claro, pareciera, porque como somos pocos, uno se Claro. conoce las familias, pero pasan estas cosas. Ujú. Entonces, yo creo que lo primero es que los adultos estén atentos. Claro. Digamos, si los chicos quieren hablar, escucharlos, darles la oportunidad. Ante el papi quiero contarte algo, o mamá quiero contarte algo, hay que parar lo que uno está Sí. haciendo Y estar atentos. y poner la oreja. Si uno ve que los chicos vienen porque siempre pensemos que, por ejemplo, en el caso del bullying, viene de la institución escolar. Generalmente. Digamos, se da en el marco, Ujú. ese nombre, como es acoso escolar, Ah. nace del ambiente escolar, en realidad. Pero Eh, puede pasar también, perdón que te vaya interrumpiendo, No, no. no sé, en el club, en el grupo de, no sé, de apoyo escolar o donde fuese, en otros lugares donde se reúnen varios niños o adolescentes. Puede pasar, Claro. también se puede caracterizar esto como bullying, como... A veces, claro, porque trasciende la escuela. En realidad el nombre de bullying o acoso escolar tiene que ver con lo que surge en la escuela, en la entrada, en la salida, Sí, digamos, en las inmediaciones de la Sí. escuela. Pero puede trascender y que sea el mismo blanco de foco del Claro. acoso, porque a veces son los mismos chicos que Los mismos están compañeros. compartiendo, claro. Entonces, digamos, uno es el espacio, otro es la capacitación, digamos, tanto para los docentes, para charlas para los padres, para estar como alertas de cuáles son, digamos, esos hechos que hay que prestar atención para reconocerlo. Y otro es esto mismo, brindárselo a los estudiantes, cosa de que se animen a hablar, esos que ven, que Claro. saben, que escuchan, sean capaces de hablar y decir, a tal le está pasando esto, a mí me parece que a tal compañero o compañera lo están tratando de esta manera, vi en las redes Ujú. tal publicación y esa persona, cosa de que se animen a, digamos, como manifestar esto que está pasando para que alguien lo pueda ver y atender. Claro. Entonces, como hablar con todas las personas que están dentro de la institución Claro, o porque- cercanos. Porque se me ocurre que debe haber algunos otros alumnos que no son los que se divierten con el acoso a ese chico o a esa chica y que miran desde afuera. Bueno, Porque no se animan a veces. Pero quedarse callado también es una forma de complicidad, aunque te duela lo que le pasa a ese pibe. Claro, claro, porque en realidad vos, si esa persona no tiene... Porque si alguien tuviera los recursos, ya se hubiese defendido. Claro. Entonces, la solución nunca es decirle, bueno, pero no sé, o devolvele, o fíjate, porque
si lo hubiese podido hacer antes, no hubiese llegado a esta situación. En realidad es porque no lo está pudiendo hacer, entonces necesita ayuda. ¿Qué dicen los análisis y los estudios? Porque a mí me da la sensación que este fenómeno existió, no sé si siempre, pero desde hace mucho tiempo. Más que antes se llamaba, lo agarran para la joda, Claro. o es el que cargan todos, o al que le hacen capotón, ese Sí. tipo de cosas. Esto me da la sensación que existe desde hace mucho. Ahora, ¿se ha incrementado o es porque se denuncia más o se habla más del tema que parece eso? Yo creo que es un poquito las dos cosas. Uno se conoce más, entonces está como más alerta. La sociedad hoy no es como que no es tan permisiva a este tipo de juegos, de bromas que se hacían antes, que siempre eran contra los más débiles normalmente, o que tenían algo que hacían foco de descarga de los otros. El compañerito nuevo, el que era de otro lugar, por ejemplo. Claro, algún aspecto físico que ellos no consideran adecuado a lo que el corresponde. gordito, el morochito, el que venía Claro. del campo, el peticito, siempre había una excusa para agredirlo. Exactamente. Entonces, y por otro lado, la sociedad está más violenta. Está como menos tolerante, hay como más impaciencia. Entonces eso también pasa a las escuelas. Y el alcance que tienen las redes también favorece estas conductas que terminan siendo violentas, ¿no? Atentos entonces a lo que le pasa al chico, a lo que cuando quiere hablar y atento a lo que sucede en la pantallita. Exactamente, un poquito atento a todo y a escuchar. Pero estaría bueno para otro día hablar de por qué el violento es violento. ¿Por qué el que hace bullying lo hace? Sí. Debe haber algún problemita en ese chico, me parece. Hay factores que inciden. Y bueno, lo podemos dejar y ver cuáles son por ahí las características que aparecen más en varones o en mujeres, que hay estudios, cómo sufren más unos que otros, y también esto de qué factores influyen, ¿no? ¿Te parece para la semana que viene? Para la semana que viene continuamos con este tema. Entonces. Te esperamos el jueves. Nos vemos el jueves. Educación con la seño, nosotros le decimos la seño, es la profesora, la licenciada Carolina Bersesio. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.